Muy buenos días. Hoy vamos a aprender los criterios de divisibilidad. Entonces para ello vamos a empezar con una situación problema. Samuel tiene 18 canicas. ¿Podrá hacer grupos de 3 canicas sin que sobre ninguna? Entonces pues pensamos un poquito la respuesta y vemos que sí, ¿cierto? Porque 18 dividido en 3 es 6, es decir que podemos hacer 6 grupos de 3 canicas y el residuo va a ser 0. Entonces, antes de dar los criterios de divisibilidad, vamos a hacer otro problema. Leonardo quiere separar 10 lápices en grupos de igual número en cada uno. Entonces, para separar 10 lápices podemos hacer un grupo de 10 lápices o dos grupos de 5 lápices en cada uno, 5 grupos con 2 lápices en cada uno o 10 grupos con 10 lápices en cada uno. Para resolver este problema se puede hacer uso también de algunas reglas o criterios que indican cuando un número se puede dividir en otro sin dejar residuo, es decir, los criterios de divisibilidad, que permiten determinar cuando un grupo es divisible entre otros sin necesidad de realizar la división. Entonces vemos, por ejemplo, cuando un número es divisible por 2, por 5 y por 10. Un número es divisible por 2 si termina en 0, 2, 4, 6 o en 8, es decir, números pares. Un número es divisible por 5 si termina en 0 o en 5. Un número es divisible por 10 si termina en 0. Cuando entre dos números se establece una relación de divisibilidad, el número mayor es múltiplo del menor y el número del menor es divisible del mayor. Vamos a dar un ejemplo de lo que acabamos de hablar. Como 45 es múltiplo de 5, entonces 5 es divisor de 45, lo que acabamos de ver, y vamos a hacer una tabla. Al construir un rectángulo con números de 1 al 50, como en la tabla, como esta tabla que está mostrando, y al marcar con círculo verde las casillas que contienen los números que son divisibles por 2, un círculo rojo aquellas que son divisibles por 5 y un círculo azul aquellas que muestran números divisibles por 10, se observan algunos patrones. Entonces vemos las casillas que están marcadas con número verde son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 y 50. O sea, si son divisibles por 2, son los números pares prácticamente. Ahora, un círculo aquellos que son divisibles por 5, es decir, si la anterior propiedad que vimos, es decir, las que terminan en 5 o en 10, es decir, 5, 10, 15, 20 y así sucesivamente hasta llegar a 50. Y con azules son las que son divisibles por 10. Entonces vemos que las divisibles por 10, como vimos anteriormente, son las que terminan en 0, o sea, es decir, 10, 20, 30, 40 y 50. Pero entonces vamos a ver los patrones que nos muestran esos divisibles, esos números que son divisibles. Todos los números son divisibles entre 10, también son divisibles entre 2 y entre 5. Así 10, 20, 30, 40 y 50 son divisibles a su vez por 2, por 5 y por 10. Es decir, fueron tachados con los 5 por rojo, por verde y por azul. Otro, ningún número terminado en 5 es divisible ni por 2 ni por 10. Si mentalmente se completara el rectángulo hasta 100, se podría afirmar, por ejemplo, que 80 es divisible entre 2, 5 y 10, que ningún número terminado en 7 es divisible ni por 2, ni por 5, ni por 10. Hay 20 números divisibles entre 5, etc. Entonces, vemos acá lo que acabamos de ver. Ningún número es divisible si termina en 7, va a ser divisible por esos números que acabamos de ver, ni por 2, ni por 5, ni por 10. Ni el 7, ni el 17, el 27, el 37, el 47. Continuamos con otros criterios de divisibilidad. Por 4, por 25 y por 100. Un número es divisible por 4 si lo es un número formado por sus dos últimas cifras o si termina en 00. ¿Qué quiere decir eso? Que si termina sus dos últimas cifras es divisible en 4, entonces, o termina en 00, entonces también ese número va a ser, todo el número, no solamente las dos últimas cifras, sino todo el número va a ser divisible en 4. Un número es divisible por 25 si el número formado por sus dos últimas cifras lo es, o si termina en 00. Entonces, si las dos últimas cifras es divisible en 25, también lo va a ser. Si termina en 00, también va a ser divisible todo el número. Un número es divisible por 100 si termina en 00. Todo número terminado en 00 va a ser divisible por 100. Un ejemplo. Para observar algunos patrones con aquellos números que son divisibles entre 4,
se puede construir una tabla numérica y tachar las casillas que contienen los números que no son divisibles por tal número, siguiendo el criterio correspondiente. Al final se obtiene la tabla 1.10, que es la que vemos acá. Si se observa la tabla numérica en forma vertical, se deduce que entre el número y el siguiente hay 20 unidades, es decir, 12, 32, 52, 72 y 92. Siguiendo este patrón, es claro que otros números divisibles entre 4 son 112, 132, 152 y 172, como podemos observar en la tabla. Otro ejemplo. El número 936 es divisible por 4, ya que sus dos últimas cifras son 36 y 36 divisible entre 4. Entonces, porque 36 dividido en 4 es 9 y el residuo es 0. El número 7225 es divisible por 25, pues sus dos últimas cifras es 25 y 25 es divisible por 25, porque 25 dividido en 25 es igual a 1 y el residuo es 0. Vemos otro criterio de divisibilidad. Divisibilidad por 3 y por 9. Un número es divisible por 3 si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Muy importante esto. ¿Por qué? Porque se utiliza mucho. Siempre se utiliza más que todo el número 2 y el número 3 para hacer operaciones. Entonces, sumamos todos sus dígitos. Y si este es múltiplo de 3, la suma de todos sus dígitos va a ser divisible entre 3. Ahora miramos por 9. Un número es divisible por 9 si la suma de sus cifras es múltiplo de 9. También muy útil. Entonces, si sumamos todos sus dígitos y es múltiplo de 9, la suma de todos sus dígitos es divisible entre 9. Otro ejemplo. El número 297 es divisible por 3 y por 9, pues la suma de sus cifras es múltiplo de estos. ¿Por qué? 2 más 9 más 7 es igual a 18. Y 18 pues es múltiplo de 3 y es múltiplo de 9. El número 300 es divisible por 3, pero no es divisible por 9. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque 3 más 0 es 3. Es obviamente múltiplo de 3, pero no es múltiplo de 9. Entonces va a ser divisible entre 3, pero no va a ser divisible entre 9. El número 457 no es ni divisible ni por 3 ni por 9, pues la suma de sus dígitos no es múltiplo de 3. Miramos a ver. Ni de 9 tampoco es. 4 más 5 más 7 igual 16. 16 no es múltiplo ni de 3 ni es múltiplo de 9, entonces no va a ser el número 457 divisible ni entre 3 ni entre 9. Ahora otro criterio de divisibilidad. Divisibilidad por 11. Para saber si un número es divisible por 11, primero, se adiciona por separado las cifras que ocupan los lugares pares y las que ocupan los lugares impares. Segundo, se calcula la diferencia entre las dos sumas anteriores. Tercero, si esa diferencia es 0 o el múltiplo de 11, el número inicial es divisible por 11. Vamos a dar un ejemplo para que quede un poquito más claro. Para saber si el número 5863 es divisible por 11, primero se identifican las cifras que ocupan las posiciones pares y las que ocupan las posiciones impares, de derecha a izquierda. Las posiciones impares vemos que tenemos que es 6 y 5, la suma es 11, y la posición impar es 3 y 8, la suma es 11. Luego se calcula la diferencia, es decir, se restan los dos números. 11 menos 11 es igual a 0, entonces 5863 es divisible en 11. Otro ejemplo, determinar si el 2289 es divisible por 3, por 9 o por 11. Al adicionar las cifras del número se tiene 21, que es múltiplo de 3, entonces 2289 es divisible por 11. De otro lado, como 21 no es múltiplo de 9, el número 2289 no es divisible por 9. Por último, al adicionar las cifras de lugares pares e impares, se obtiene 10 y 11 respectivamente, cuya diferencia no es ni 0 ni 11, por lo tanto 2289 no es divisible por 11.